secos en ríos caudalosos, convirtiendo los desiertos en zonas productivas, bendecidas. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Póngate por aquí nuestro pastor Juan Carlos Agudelo con nosotros en esta mañana, que ya está sano de la gripa. Aleluya. No se murió porque no es el tiempo de él. Aleluya, gloria a Dios. Santo Dios. Aleluya. Bendito su nombre. Amén. Bendito su nombre. Amén. Salva a la persona que tiene a su lado. Que Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre. Para siempre su misericordia. Amén. Wait, did we pass out the things? I don't think we passed out those little things for Rob and Matthew. We gotta give this to them? Yeah, you want Vaya to su I'll give it Biblia. to them? Mateo 10:22. Póngase de pie, reflexe la palabra. Bueno, a Matthew, ya. God is good. God es mucho bueno. Gracias por sus oraciones. I thank you for your prayers. Sabemos si es That virus una and gripa que mutó, just una a mutación. mutation. Y tiempos difíciles, Hard times. consecuencia de la maldad del hombre. And this is Tantos produced by cambios the genéticos, wickedness of man. alteración genética, el hombre queriendo cambiar la naturaleza, queriendo cambiar el orden And de that las wanting cosas. to change Cuando se altera el orden, se the comienzan nature of líneas. things, and when you alter it, Y ahora hay una alteración en todo. Toda semilla ha sido alterada, todo grano ha sido alterado, toda fruta es alterada, toda naturaleza está siendo alterada. A lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno. La contaminación, so the el contamination. abuso del planeta, todo esto está haciendo estragos en la humanidad. Y es una ida sin retorno. Las cosas no van a mejorar. Por eso dice la Biblia, hay de las que creen en aquellos días, porque cada vez está más difícil Because criar los hijos. it gets harder and harder to raise Yo your anhelé por mucho tiempo ser papá, I decided quise ser to be papá, me busqué, Which one do I turn off? traté todas las posibilidades, Dios no me lo permitió, This one? yo le doy gracias a Dios por and eso. I wasn't allowed by God to do this, No and me I veo thank criado. God for that, and I don't see myself No raising, me veo criar, I don't see myself raising quiero criar. kids, and I don't want to ni me veo ni raise quiero. kids. O sea, estamos en unos tiempos que, We are living o sea, in tener hijos hoy en times día where to have asusta. children nowadays is scary. no es fácil. It's not easy. Y el asunto de, por ejemplo, con esta gripa, And the matter of lo peligroso de esta this gripa virus, es que es what's una dangerous mutación is that we mutate donde el virus es un virus it. inteligente, Where the virus is a smaller es virus. un virus tan inteligente que la ciencia tiene por ejemplo, un antídoto, una vacuna para el virus, y cuando se aplica la vacuna, el virus cambia. The virus mutates and becomes stronger. Es como si tuviera dos naturalezas. So it's almost as if it had Sí, two natures. ¿me hago entender? Do you understand? Entonces cuando se ataca de una So manera, when el you virus se attack it transforma. in one way, the virus Tiene la transforms and becomes stronger. posibilidad de transformarse en otro virus diferente, o sea, otra naturaleza del virus. Different virus. Entonces brinca de un lado para otro. Jumps from one side to the Entonces por other. eso es tan agresivo. And so that's why it's so aggressive. No lo tomen poco, Don't no lo tomen poco. Si usted tiene
cualquier cosita, cualquier cosa, no lo vea tan mínimo como antes. Don't think it is, Estamos viviendo it tiempos is muy like a minimum difíciles. thing because we are Amén. living Cuide hard sus times. niños, Take care of no your los children, exponga. don't expose them. Si hay otros niños con gripa, There is no los other lleve a la children escuela. with flu, don't Trate de take them to tenerlos school. de otros niños. Si hay otros niños enfermitos, If there is other Cuídelos. kids that are sick, take estamos care of viviendo them. tiempos muy We're living difíciles. very Amén. hard times. Mateo 10:22. Matthew 10:22. ¿Qué dice? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Más, oiga, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo creo que lo vamos a leer I como want es. you to read it Usted again. no lea como una metralleta, sino acentúe. Because Cuando you uno read it acentúa, too fast. Because when you le, read le pone carácter al versículo. you give character Amén. to the verse. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ven cómo cambió todo? See how everything changes? Cuando usted lee So derecho, when you ni lo read impacta la palabra. very fast, you don't, you Cuando can't usted se sienta a acentuar, down to the century. a recalcar, las cosas cambian. Amén. More things. ¿Es cierto o no es cierto? No hay que recalcar. Entonces, hoy vamos a hablar de condiciones Today we're going to talk about de la conditions perseverancia. of perseverance. Señor, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, en el nombre que sobre todo nombre, a ti damos gracias por las cosas lindas que haces, que estás haciendo y que vas a hacer. Presentamos nuestras vidas, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa. Yo te doy gracias por los que se esfuerzan, por los que luchan, por los que batallan, por los que permanecen, por los que persisten, por los que en medio de la adversidad, Señor, se aferran a ti, a tu palabra, a tus promesas, a tus principios, a tu autoridad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que no nos falten las fuerzas. En el nombre de Jesús, y cuando nos falten las fuerzas, sosténnos de la mano, no nos dejes caer. Ayúdanos, guárdanos a perseverar, Señor. Entendemos que este camino no es de correr, este camino no es de velocidades, este camino es de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén Amén. y amén. Se presenta. Dile a la persona que tiene a tu lado, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay doctrinas que enseñan el salvo siempre salvo, y que no importa lo que usted haga en la vida, ya es salvo. Y este versículo nos muestra un camino, una transición, una peregrinación, en donde dice la Biblia que hace sendas derechas para que el cojo no se salga del camino. Cuando Dios iba a sacar al pueblo de Egipto de esclavitud, Dios le manda a decir a través de Moisés a Faraón que deje ir a su pueblo camino de 3 días para que le celebren fiesta en el desierto. Que deje ir a su pueblo camino de 3 días. En otras palabras, Dios nos está mostrando que allá hay un camino establecido, que hay que caminar por él, que ya hay una senda hecha. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús no dijo el camino es este, el camino es aquel. Él dice: yo soy el camino. Entonces, si eres el camino, hay que estar en Jesús y caminar a través de Jesús. Dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay un camino para llegar al Padre, se llama Jesús. No hay otro camino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Miren cómo nos sabemos los versículos de memoria. Si permaneces en mí
y tus palabras permanecen. and my words. Pedid, ¿qué? Ask Todo lo que queráis y os será hecho. Pero dice, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, está hablando de comunión, está hablando de perseverancia, está hablando de unidad, está hablando de integración. Hay que integrarse. ¿Saben que muchos de los problemas matrimoniales es porque no han aprendido a integrarse? Porque no han aprendido a ceder, porque no han aprendido a perdonar, porque no han aprendido tolerancia, porque no han querido hacer todo lo que está a su alcance para que el matrimonio sea funcional. Jesús dice, Padre, yo te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, el Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo. Miren que es el Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo, y que seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno, porque ser uno es acuerdos. No es que el Padre dice una cosa y el Hijo lo contradice. Miren qué interesante, el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Ven qué interesante, cada quien tiene su función. El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. En el Antiguo Testamento estaba el ministerio del Padre. Dios hablaba, se manifestaban los profetas, le hablaba a los profetas, el Espíritu de Dios venía. Luego termina el ministerio de Dios Padre y comienza el ministerio de Dios Hijo. Nace en Belén la esperanza de la salvación, se abren los cielos, una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a él oí. ¿Escuchó eso? Y luego dice Jesús, es necesario de que yo me vaya, porque si no me fuera no vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, en la promesa del Padre. Y cuando yo me fuere, vendrá el Espíritu Santo y os llevará toda justicia, toda verdad, y os enseñará todas las cosas. Entonces, miren qué interesante, hay un tiempo del ministerio del Padre, hay un tiempo del ministerio del Hijo, y ahora estamos en el ministerio pleno del Espíritu Santo. Amén. Por eso dice en Efesios capítulo 1, desde que oíste la palabra de verdad y creíste en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces tenemos una promesa, que es el Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones. Y el símbolo del Espíritu Santo en nuestras vidas significa que le pertenecemos a Dios, que somos herederos del reino de los cielos, que somos coherederos juntamente con Cristo, que tenemos la genética del Padre. Amén. Mire, cuando uno empieza a entender la dimensión de lo que somos en Dios, las cosas cambian. Porque esto no es un asunto de convertirse al Evangelio. Esto es un asunto de aceptar la sangre renovadora del Cordero. Esto es ser sellado con el Espíritu Santo prometido. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que está en nosotros y con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Amén. Y el fin de los tiempos significa que cuando se manifieste el anticristo, el Espíritu Santo será arrebatado y se irá de la tierra. Cuando se manifieste el inicuo, según Pedro, ¿sí? Y cuando el Espíritu Santo sea arrebatado del planeta, ¿con quién se va el Espíritu Santo? Con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor prometió que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros todos los días hasta su segunda venida.
Entonces cuando suene la trompeta, porque es cierto sonará la trompeta, dice los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados para recibir a Jesús en las nubes del cielo, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corrupto de incorruptibilidad, según 1 Corintios capítulo 15, versículos 17 al 20. Amén. Entonces cuando el Espíritu Santo levante la iglesia, sea levantada, nos vamos con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces el Espíritu Santo vino para quedarse. Pero como vino para quedarse, dice la palabra del Señor, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. ¿Qué es contristar? Entristecer. Entonces, cuando se entristece el Espíritu, porque el Espíritu Santo es una persona. ¿Sabía eso? El Espíritu Santo no solo es una persona, el Espíritu Santo es demasiado, es un asunto muy delicado del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que si tú blasfemas contra el Padre, contra Dios Padre, dice te es perdonado. Si blasfemas contra el Hijo, te es perdonado. Dice, pero ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo te es perdonada, ni en esta vida, ni en la venidera. Entonces el Espíritu Santo es demasiado, es un asunto demasiado delicado, no lo tome muy light. Amén. Hay que cuidarse de no contristar al Espíritu Santo, hay que cuidarse de no blasfemar contra el Espíritu Santo. A veces tomamos a la ligera las cosas de Dios, tomamos a la ligera las manifestaciones del Espíritu Santo, nos burlamos y criticamos cosas, y mucho cuidado, que no sabemos en qué está envuelto el Espíritu Santo en las circunstancias. Amén. Entonces, no contristar al Espíritu Santo es una manera de perseverar. Porque cuando el Espíritu Santo está activo en nuestras vidas, el Espíritu Santo, lo interesante del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo está primero que la conciencia. El Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Y la conciencia te dice, ¿por qué lo hiciste? El Espíritu Santo te dice, no te metas allá. La conciencia te condena, te recrimina, te azota. ¿Cierto o no es cierto? Entonces a veces nos queremos dejar llevar de la conciencia, pero la conciencia está después. El Espíritu Santo está antes. El Espíritu Santo está para que la conciencia no te condene. Y hay gente que confía en la conciencia más que en el Espíritu Santo. Y el punto de la conciencia es que la conciencia condena hasta que cuando la persona peca tan deliberadamente dice que anestesia la conciencia. ¿Sabe qué es anestesia la conciencia? Cuando ya la conciencia se queda callada. Es la conciencia cauterizada por el pecado. ¿Sabe qué es cauterizar? Neutralizar, anular. Como cuando tiene una vena, que se rompe una vena, la cauteriza. ¿Cómo la cauteriza? Le pone el soldador y el aceite. O sea, eso es cauterizar. Entonces la conciencia puede ser cauterizada. Entonces es horrible una conciencia cauterizada. Una conciencia que ya no recrimina. Usted no ha visto esa gente que esas mujeres matan al niño y pican en pedazos y se lo dan al perro. Y uno dice, Dios mío, pero esta persona está loca, no está loca. Tiene la conciencia cauterizada, que la cauterizada ya. Personas genocidas, es que dicen. Genocidas. ¿Sí? ¿Así sí? Sí. Gracias, Frank. Los genocidas y tantas personas criminales. Y vale, lo entrevistan en la cárcel. ¿Y usted lo siente? Pero usted lo siente, mire esa familia. Ni les importa.
Entonces dice, este tiene problemas mentales. ¿Qué So problemas you mentales? say, Tiene la "Oh, mente this person has cauterizada por el issues, pecado, you know, donde ya no le afecta el dolor, donde ya no le afecta la maldad, donde ya no le afecta el sufrimiento, donde ya no le afecta hacer mal, donde ya no le afecta nada. Entonces imagine el gobierno, gente del gobierno, candidatos a la presidencia, con su mente cauterizada. Their mind has been shut down by the sin. Bueno, las compañías petroleras tienen la mente cauterizada. Los deseosos de poder tienen su mente cauterizada. Además, cuando usted va a corte, la corte y las leyes tienen la mente cauterizada, porque ellos no apelan a los sentimientos, sino que apelan a lo que dice la ley y el estatuto. ¿Cierto o no es cierto? O como una persona que lleve 20, 30 años y con hijos acá y que lo van a deportar. La ley no mira esos 30 años de trabajar acá, no mira el sufrimiento, no mira la división de esa familia, no mira a esos niños que se van a quedar sin papá, no mira un hogar que se va a romper. La ley no mira eso porque tiene la mente cauterizada. Entonces, a veces la gente quiere apelar a los sentimientos con la ley y la ley no tiene sentimientos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Hello? ¿Hello? ¿Usted tiene sentimientos? Espero que llore hoy. Condiciones para la perseverancia. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La Biblia dice que el que se crea firme, cuide de que no caiga. Perseverar es sinónimo no de caer, es sinónimo de levantarse y continuar. Hay personas que caen y se desaniman. En su caída se desaniman y dejan el camino, dejan la senda, dejan de luchar, dejan de avanzar. Pero la Biblia me dice que perseverando con paciencia, esto es una carrera de paciencia. Paciencia es un día a la vez. Usted y yo fuimos diseñados para soportar una carga de 24 horas. ¿Escuchó eso? Usted y yo fuimos diseñados para soportar una carga de 24 horas. Solo eso. Usted y yo no soportamos una carga mayor de 24 horas. Estamos diseñados para una carga de 24 horas. Por eso dice la Biblia, cada día bástele su propio afán y su propio mal. Cada día trae lo suyo. Usted necesita vivir un día a la vez. Okay. Romanos capítulo 10, versículo 9. Mire cómo se persevera. Mire con qué se necesita para perseverar. ¿Qué dice Romanos? Estoy tocando citas que todos ustedes conocen. Estoy tocando citas que todos ustedes han leído. Estoy tocando citas que muchos saben de memoria, pero que necesitamos agruparlas, conjugarlas y vivirlas. Amén. Porque no es lo mucho que usted se sepa acá, no es lo mucho que conozca. Es que la palabra se haga carne. ¿Qué dice Romanos? ¿Le hizo acentuación?
Bueno, leámoslo entre todos. So let's all read. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces mire qué interesante, me está hablando que dentro de la salvación y de la perseverancia necesito fe y confesión. Faith and to confess things. Si confesares So if con I tu boca confess y creyeres en tu corazón. Jesus is Lord and believe in your heart Entonces, una de las condiciones de la perseverancia es is to fe y confesión. and to confess. Fe es la certeza de lo que se espera Substances y la convicción de lo que no se ve. Fe es empezar a creer para ver, no esperar ver para creer. Fe es creerle a Dios más que a las circunstancias. Creer a lo que Dios ha decretado para tu vida más allá de lo que estamos viviendo. Que Dios es fiel, que Dios no miente, que Dios no se equivoca, que Dios no se queda con nada de nadie. Para la perseverancia habla de fe y confesión. Una cosa es moverme en fe y otra cosa es declarar. Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. La fe necesita ir acompañada de obras dignas de arrepentimiento. La fe y las obras son un matrimonio. Si yo digo que tengo fe y no tengo obras, mi fe es muerta. Si yo digo que amo a Jesús y no manifiesto el amor de Jesús, yo no estoy amando a Jesús. Si yo digo que creo en Dios y con mis acciones no muestro mi creencia en Dios, mi fe es muerta. La perseverancia, dice, es un ingrediente de fe con declaración. ¿Una declaración de qué? De empezar a declarar y vivir bajo lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Por eso dice la Biblia, confiesa mi palabra de poder, declara mi palabra de autoridad. El problema es que nosotros oramos una cosa y declaramos otra. Entonces la perseverancia, yo necesito declarar. ¿Qué voy a declarar? Declara sobre tus hijos. ¿Qué vas a declarar sobre tus hijos? Señor, yo no di a luz para maldición, sino para bendición, y mis hijos son bendición. Y tal vez los hijos no se están moviendo como usted espera, pero yo necesito que a través de la declaración crear en el mundo espiritual un ambiente propicio para los hijos. Yo necesito declarar. Mire, la declaración juega un papel tan importante que dice la Biblia, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña. Dice, no le dirías, tú pensarías o tú creerías, sino tú le dirías a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Entonces las cosas se mueven a través de la declaración. Por eso hay que estar declarando. Lo que usted quiera ver en sus hijos necesita declararlo. Lo que usted quiera ver en su esposo necesita declararlo. Mire, si su esposo toma alcohol, si su esposo está en unas cosas raras, si usted necesita que su esposo se enderece y camine como tenga que caminar, cójalo dormido, póngale la mano encima y empiece a declarar. No despierto porque de pronto le pega. O si su mujer tiene un matriarcado encima, que es la que gobierna y es la que manda, cójala dormida. Sujétela en el nombre de Jesús. Póngale la mano encima suavecito, y si ella se despierta, hágase la que la está acariciando. Estoy velando tu sueño, mi vida. Y cuando se duerma, reparen otro espíritu de Isabel, de esta vieja. Hay que ser astuto. Usted ora por sus hijos. Usted pone manos a sus hijos. Usted que declara sobre sus hijos. Declara palabras de bendición o declara palabras de maldición. Cuando usted va a un trabajo, usted va positivo o negativo. Usted declara, mire, yo le digo una cosa. Usted está llamado para bendecir y cambiar el ambiente. La Biblia dice que somos la sal de la tierra. ¿Somos qué?
La sal de la tierra. Y cuando dice que somos la sal de la sal de la tierra sirve para dos cosas. Uno, para sazonar. Sazonar significa cambiar el ambiente, cambiar el sabor. Usted está llamado a cambiar el ambiente donde usted trabaja. Usted está llamado a cambiar el ambiente donde usted se mueve. Usted está llamado a cambiar las circunstancias. Usted está llamado a cambiar los aires. Miren, ¿sabe que los aires se pueden cambiar muy fácil? ¿Sabe cómo se cambian los aires? Cuando usted empieza a desatar y a declarar: Señor, declaro que hoy es un día de bendición, declaro que hoy es un día de conquista, hoy es el día que hizo el Señor. Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana, hoy las cosas van a ser diferentes, hoy voy a vivir un día contento, hoy me va a ir súper bien, mis hijos esto otro, mis hijos aquello, mi hijo va a la universidad, mi hijo va a ser hermano. La declaración, eso juega un papel demasiado importante, porque como tenemos la genética del Padre, una de las características del Padre es que es creador por naturaleza. Dios es creador por naturaleza. Su naturaleza es naturaleza creadora. Y Jesús dijo: las cosas, las obras que le vi hacer a mi Padre, esas hago, porque el Hijo hace lo que le vi hacer al Padre. ¿Usted no ha visto hijos por ahí golpeando a las novias? Se lo va a hacer el Padre. Kids beating up their girlfriends because they saw their father do it. Los silencios son preocupantes. La Biblia dice: tal la madre, tal la hija. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sabe que en estadística un hombre abusador, escuche, un hombre abusador, un hombre que golpea, un hombre que maltrata a su esposa y tienen hijos, las hijas mujeres tienden por naturaleza buscar hombres que se parezcan a su padre. Por naturaleza, es un imán, es algo instintivo, y por naturaleza la mujer busca un hombre que se parezca a su padre. Golpeador, abusador, maldiciente. Y cuando la encuentra alguien dice: ay, esa pobre muchacha, la misma suerte de la mamá, la misma mala suerte. Le tocó un hombre de los mismos, no le tocó un hombre de los mismos, buscó un hombre de los mismos. ¿Escuchó eso? Es el ejemplo de los padres sobre los hijos. Usted como padre, usted es el héroe de sus hijos. Sus hijos imitan lo del padre, quieren ser como el papá. ¿Cierto o no es cierto? Hermano, quieren vestir como el papá, quieren hablar como el papá. ¿Qué quiere ser cuando grande? Lo mismo que mi papá. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, vamos a una realidad. Y el hijo hace lo que le vio hacer al padre. Por eso Jesús dice: las obras que le vi hacer a mi padre, esas hago. El hijo hace todo lo que le vio hacer al padre. Y somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que hacer las obras del Padre. Fe y confesión. Yo necesito moverme en fe, pero necesito declarar, confesar, profetizar, determinar: Señor, en el nombre de Jesús, esta tierra que estoy pisando es mía, este trabajo es mío. Señor, está la bendición, está la herencia para mis hijos. Fe y confesión. Quiero que usted vaya a su Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 2. La fe y la confesión juegan un papel importantísimo. Santiago 1, 21. Mire ese Santiago 1, 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Oiga, ¿desechando qué? Toda inmundicia
y abundancia de malicia. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Me gusta esa porción que dice: recibí con mansedumbre la palabra implantada. ¿Sabes qué recibí con mansedumbre? To receive with meekness. Dar apertura en tu corazón a las cosas de Heart Dios. to the things of God. Recibir con mansedumbre significa no poner oposición. To not be. Porque una de las cosas que nos cuesta trabajo es ponemos oposición en la palabra de Dios en todo lo que no nos gusta. Lo que no me gusta de la palabra de Dios le pongo oposición, y toda promesa y bendición le doy apertura. I don't like it. Por eso cuando Jesús empieza a predicar y empieza a hablar con los discípulos, le dice: yo no vine a traer amistad entre padres e hijos, yo vine a traer enemistad. Yo vine a traer conflicto. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero se la dice después de haber multiplicado panes de los peces, después de haber hecho milagros. ¿Por qué? Porque a veces queremos las cosas de Dios, solo lo bueno de Dios, solo lo que nos satisface, solo lo que nos agrada. Y Jesús dice: déjame decirte una cosa, este evangelio tiene dos caras. Por eso cuando Dios le manda al profeta a comerse el rollo, dice que cuando se empieza a comer el rollo era dulce como la miel en su paladar, pero que cuando llegó a su vientre era amargo e insípido, que era amargo como la hiel, y sintió la amargura del rollo en su estómago, no en su boca. Porque una cosa es saborear la palabra de Dios y otra cosa es obedecer y digerir la palabra de Dios. Y cuando estamos obedeciendo la palabra de Dios hay cosas que nos duelen y son amargas y son dolorosas. Aceptar la voluntad de Dios, movernos bajo la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, movernos bajo sus principios. Pero hay cosas que son dulces al paladar, pero cuando bajan al vientre son amargas como la hiel. Recibí con mansedumbre. Muchas veces ponemos oposición. Y ponemos tanta oposición a la palabra de Dios que queremos filtrar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, y queremos un Dios a nuestra conveniencia. Que Dios nos sirva a nosotros y nosotros no servirle a Dios. Creer una parte de la palabra y no creer la otra. Poner oposición en lo que nos parece que no tiene lógica. Déjame decirte, Dios no tiene lógica, la palabra no tiene lógica. La palabra de Dios no se puede razonar. La palabra de Dios es para creer. Recibí con mansedumbre. Cuánta oposición, cuántos bloqueos mentales para aceptar las cosas de Dios, cuántas barreras, cuántas limitaciones, cuántas cosas hacemos. Hermano, mucha de la palabra que se predica acá se queda en el intelecto, se queda acá, pero nunca baja acá. La palabra hay que dejarla bajar al corazón, que sea procesada en tu espíritu por el Espíritu Santo, que cuando esa palabra baje al corazón empieza a materializarse y a transformar vidas. Hay personas que ustedes ven y no cambian, siguen los mismos, porque la palabra de Dios se quedó en el intelecto, porque entró por aquí, salió por aquí. Dice la Biblia: no sé solo oidores sino hacedores de la palabra. Yo no puedo poner resistencia a la palabra, necesito dejar que la palabra baje a mi corazón. Cuando la palabra baja a mi corazón, me es fácil perdonar. Cuando la palabra me baja al corazón, me es fácil dar, me es fácil sembrar, me es fácil diezmar, me es fácil obedecer, me es fácil moverme, me es fácil renunciar, me es fácil hacer las cosas, porque le he permitido a la palabra bajar a mi corazón y producir aquello a lo que ha sido enviada. Pero cuando ponemos oposición a la palabra, ponemos un dique en nuestro corazón y no permitimos que la palabra fluya con libertad como Dios quiere fluir en nuestras vidas.
Parte de la perseverancia es necesario recibir con mansedumbre la palabra. Receiving the word. ¿Cuántos contienden con la palabra? ¿Cuántos contienden contra Dios? ¿Cuántos contienden contra el Espíritu Santo? ¿Cuántos están luchando, contendiendo? Fighting. Por eso dice la Biblia, no por siempre contenderá el Espíritu de Dios con el hombre. No por siempre contenderá. Va a llegar un momento que el Espíritu ya no va a contender más. The Holy Spirit won't fight you. Won't fight against you anymore. ¿Hasta dónde podemos ser necios? Until what time? Until what point can we be foolish? La necedad es tan delicada que la Biblia dice, el perro vuelve a su vómito como el necio a su necedad. That the Bible refers to it as a dog coming back to its vomit. Recibir con mansedumbre. To receive with meekness. Uno de los problemas serios One of the serious issues. la mansedumbre tiene que ver con sujeción. Meekness has Hay to gente que le do cuesta mucho sujetarse. with submission. There's a lot of people that have a lot of issues in here. Yo porque tengo que decirle al pastor para dónde voy, yo si voy a Pastor, la where iglesia o I'm no. going, if I'm going to church or not. Yo ya estoy bastante grande I para am eso. pretty old to do that. Y la Biblia dice, And the si Bible no nos says sujetamos that a los we hombres que submit vemos, to the men that we see. ¿cómo nos vamos a sujetar a Dios que no We're vemos? going to submit to the Spirit of God that we do see. Al hombre le cuesta The sujetarse, man has a hard time submitting. le cuesta obedecer, It's hard for them to obey. le cuesta rendir It's cuentas. hard for them to. Pero sabe que el sujetarse y rendir cuentas ayuda a perseverar, To do is ayuda a it mantenerte helps you alineado, persevere, it helps you keep yourself alive, ayuda a mantenerte conectado. it helps you keep yourself connected. Segunda de Pedro, 2 Peter capítulo 1, versículo 10. chapter 1 verse 10. Estamos hablando de perseverancia. Necesitamos perseverancia. We're talking about perseverance. Porque cuando no hay perseverancia, Perseverance, because estamos de doble ánimo. perseverance. Un día estamos, otro día no estamos. Un día venimos, otro día no venimos. Un día diezmamos, otro día no ofrendamos. Un día agradamos a Dios, otro día ya no queremos agradar a Dios. Un día nos comprometemos con la iglesia, luego ya no nos comprometemos. Dios nos permite estar en un ministerio y luego dejamos las cosas tiradas. Pastor, voy a tirar mi break. Necesito un break. Voy a sentarme un tiempito. Break. ¿Usted ha visto esa propaganda de tipo ese que le dice, Juanito, hoy me voy a tomar el día libre? Y el niño le pregunta lo que hace. Sí. Sí, le oído esa propaganda. Sí, sí, ¿sabe lo que le estoy hablando? Es una propaganda hablando de la gripa y todo esto y lo otro. Entonces, que un padre no tiene el derecho de enfermarse porque su niño depende de él. Entonces le dice, Juanito, me voy a tomar un día libre. Y esto es lo que le gusta a la niña en el corazón, así que mira así. Y luego dice, la solución es tome aguapanela, jarabe, güey. Para no hacerle propaganda a nadie. ¿Sabe lo que estoy hablando, verdad? So you know what I'm talking about. Sí, sí, ya se pone la propaganda. Sí. Entonces, ¿cómo usted se va a tomar un break? So how are you going to Si hay gente que depende de There's usted. people that depend on you. Imagine una madre, Imagine a mother saying, le diga al esposo, mi amor, me voy a tomar un break de ser esposa y me voy a dedicar solo a ser madre. Usted se dedica a eso y su esposo va a buscar otra cosa. Ay, bueno, entonces es un break, yo también voy a tomar un break de usted. Bueno, la madre no deja de ser madre. La madre no deja de ser esposa. ¿O sí?
O usted deja de una cosa por hacer otra. Or do you stop doing one thing for doing the other? La mujer es madre, esposa, amante, compañera, trabajadora, o sea, Our workers, our mothers. bueno, Yeah, that's ¿cierto o no es cierto? Usted no deja unas cosas en stand-by por hacer otras. things in standby just to look at others. Solo usted, por ejemplo, usted sería imposible mascar chicle y cantar al mismo tiempo, For example, you can't chew gum. and pero ya son smoke cosas cigarettes. diferentes. Pero de por sí podemos hacer varias cosas, pero yo no le puedo dar pausa a una cosa por hacer otra. You can't pause one thing to start the other. Vale, voy a dejar de respirar porque voy a caminar. I'm going to stop breathing because I'm going to start walking. Camine y respire, Walk and breathe at the same time. ¿sí? ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pausar cosas en nuestra vida? Pause things in our lives. Si es parte de la vida, es parte de afrontar, It's part of es parte de lives. emprender. It's part of what we follow. Y mire lo que dice Pedro, So look at what Peter says. 2 Peter chapter 1 verse 10. yo creo que usted lo lea conmigo. Por lo cual, hermano, Therefore, brothers, ¿qué dice? ¿Qué dice? Por lo cual, hermanos, Therefore, brothers, tanto más procurar all the more diligent hacer firme to confirm vuestra vocación y elección, election. porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué es lo que me evita a mí de caer? What prevents you from falling? Hacer firme vuestra vocación. Vocación Your calling, y elección. ¿Usted qué eligió? election. What did you choose? ¿Usted qué eligió? What did you pick? Usted eligió servirle a Dios. Chose to Usted eligió aceptar a Jesús como Salvador. Usted eligió este camino. ¿Cuál es su vocación? Su llamado. Somos llamados, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted es real sacerdocio, usted es nación santa, usted es pueblo adquirido por Dios, usted es herencia, usted es hijo de Dios, usted es heredero, usted es coheredero. Viva bajo esa vocación y esa elección. Déjame decirte, desde el momento que tú elegiste a Jesús como Salvador personal, cuando tocó a la puerta de tu corazón, dice, procurad estar firme en vuestra vocación y elección. Estar firme es que no voy a permitir que nada me remueva de lo que yo he creído. No voy a permitir que ninguna circunstancia me aparte, porque yo entiendo que está bien. Esto es un camino de rosas, pero tiene sus espinas. Bueno, el Señor dijo que no es fácil, pero el Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué digo? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces hay aflicciones, van a haber problemas, altibajos, circunstancias difíciles, tentaciones, luchas, caídas, pruebas, necesidades, angustias, hambres, problemas. Todo el mundo va a atravesar eso. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, déjame decirte una cosa. Sírvale a Dios o no le sirva, va a tener problemas. Sírvale a Dios o no le sirva, va a tener altibajos. Va a tener momentos buenos y momentos malos. Va a tener momentos agradables y momentos desagradables. Va a pasar por tribulaciones, por enfermedades, por situaciones difíciles. Crea en Dios o no le crea. Sírvale a Dios o no le sirva. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? La diferencia está en que tenemos un Dios que nos ayuda, un Dios que nos consuela, un Dios que tiende su mano y nos levanta, un Dios que nos cuida y nos protege. ¿Sabe que hay una tribu americana
una tribu de indios americanos, que ellos usaban una estrategia that they used to para los hijos cuando cumplían 13 años. use this strategy. Ahorita le doy el nombre de la estrategia que ellos usaban. Y esta tribu de indios tomaban al niño cuando cumplía 13 años y se lo llevaban para el bosque, And they took him to the woods donde estaban las fieras salvajes. where the wild animals were. Se los llevan a la selva. And they said, take them to the woods. Y lo sentaban en una piedra And they would sit y them le on a vendaban los stone, ojos. and they would blind their eyes. Y lo dejaban And they solo, would live in toda la noche, there alone oscuras, throughout the whole night. sin lanza, sin Without flecha, a weapon, sin arma, no arrows. sin la manera de hacer fuego. With Y no la prueba fire. era que tenía que pasar toda la noche. And the test solo. had to do with them spending the night there by themselves. Y el niño se quitaba la venda And the kid would take y off estaba en the plena blind, oscuridad and en they el would see centro darkness, de la and jungla they will see themselves right in the middle of the woods. y oía el ruido de los animales And salvajes. they will hear Y se the rompía una sound rama of the wild y se lo pasaba al niño animals. toda la noche así, And so the tenso, kids would solo start esperando a que throughout the amaneciera, night, just waiting for que tuviera the claridad, morning to come. que pudiera ver de dónde Just venían esos waiting ruidos. for him to have light, for him Y to cuando be able to empezaba see where the sounds a were bajar el coming sol, a from. aparecer el sol, a sonar el sol And y entrar los primeros rayos de when the luz, sunrise, el niño lo que podía empezar a mirar era el panorama. the kid was able to Y cuando llegaban los primeros horizon, rayos, and se then- encontraba con árboles florales, and then he was able to see the trees, con una naturaleza espectacular. just this amazing. Y a unos pasos en el montículo estaba su padre con la flecha y el arco. And then El on padre top no of había that, dormido toda la noche, there was velando his father el sueño y el descanso de su with hijo. the weapons Solo to que el kill hijo no any sabía que animals. el padre no estaba bien. It's just that this kid didn't know that this Y así se hacía hombre. And that's how they became men. El padre nunca lo dejaba en toda la noche, ni nunca lo desamparaba. El padre estuvo con el arco y la flecha toda la noche Was there. en un montículo cuidando y velando a su hijo. A veces los silencios de Dios los tomamos como ausencia. A veces no sentimos a Dios, a veces sentimos desamparo de Dios. Pero déjame decirte, los silencios de Dios no son ausencia. Los silencios de Dios son para mostrarte y que tú puedas desarrollar capacidad, de fe, de confianza en tu dependencia. Apocalipsis 22:14. Revelations 22. Con esto terminamos. We're going to finish with this. Apocalipsis 22:14. Revelations 22. Bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Blessed. Doblemente dichoso. Meaning that we are Entonces, bienaventurados los que lavan sus ropas blessed are those who wash their robes, para tener derecho so that they may al árbol right de la vida the tree of life y para entrar and por las puertas en la ciudad. by the gates. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bienaventurados los que lavan sus ropas. The robes. ¿Qué es eso de lavar sus What ropas? is to wash your robes in the first place? ¿Qué es eso de lavar sus ropas? Santificarse. Libre de pecado. What is it to wash your clothes or robes? La Biblia dice, doy gracias a Dios Padre Bible porque su says, sangre "I thank to God me lava y me limpia de todo the Father pecado". because His blood cleanses Lavar us. sus ropas es aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y ser lavado con la sangre de Jesús que me lava y me limpia de todo pecado. ¿Escuchó eso? La Biblia dice que la paga del pecado es
muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, que no solo limpia y me limpia de todo pecado, sino que limpia mi conciencia de obra muerta. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, significa todos aquellos que están dependiendo de la misericordia de Dios y han sido lavados con la sangre del Cordero. El ser lavado con la sangre del Cordero significa haber aceptado a Jesús como único y exclusivo Salvador y expiador de sus pecados. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Mire, cuando el juez se siente y los libros sean abiertos, ¿usted sabe cuántos libros se van a abrir? When the judge sits down and the books are opened, do you know how many books are going to be opened? Se van a abrir alrededor de 70 libros. Around 70 books are going to be opened. Se van a abrir 27 libros del Nuevo Testamento. 27 books from the Old Se van a abrir Testament. 39 libros del 39 Antiguo books Testamento, que son 66. Se va a abrir from the New el Testament. libro de la vida. And so the book of life and so Por eso dice la Biblia que cuando uno acepta a Jesús como su exclusivo Salvador, dice que escribe mi nombre en el libro de la when you vida. accept Jesus as your Lord and Savior, he makes you right. Cuando el juez se siente va abriendo los libros When Jesus sits down, he's going to open y dice que los que van a some participar books, and those who de la are vida going to eterna son los que estén participate escritos en el in libro. eternal life are those who are written in the book of life. ¿Escuchó eso? Did you hear Pero si la Biblia dice que la paga del The pecado Bible es says muerte, that luego dice, por in cuando sin todos that pecaron, están for destituidos everyone's sin, de la gloria de Dios. ¿Por cuando qué? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces imagínate donde el juez esté sentado y se abran los libros So imagine if the judge y el juez empieza a tomar los archivos suyos, los míos. Yo no sé, imagínese donde Dios, porque dice la Biblia que el hombre dará cuenta de toda palabra que haya salido de su boca. O sea que toda palabra está siendo registrada en el éter. Y las mujeres hablan 24,000 palabras por día. And women talk about 24,000 words a day. ¿Se imagina eso? Can you imagine this? Yo no sé qué tipo de libros usarán arriba, qué tipo de papel, porque escriben todo eso 24. De toda palabra dará cuenta el día del juicio, de toda palabra que haya salido de su boca. You are responsible for Imaginen cuando están peleando ellos, it. y el ángel ahí escribiendo rápido. And the angel is writing fast. Y el, y no paran 2 días. Y el ángel pide refuerzos para que otro te diga porque le cansó la The mano. angel asks for backup. Dice que el hombre dará cuenta de todo pensamiento, Is responsible for every thought. porque son pesados los pensamientos de los hombres. Because the thoughts of men are weighted. Imagine, pesados los pensamientos. Y usted sabe que usted está en el culto y usted está pensando hasta matar al pastor. The service and you're killing your own pastor. ¿Cuántos pensamientos no vuelan por acá, man? How many thoughts across your mind? ¿Cierto o no es cierto? Y usted ve cualquier cosa y esos pensamientos. You watch something. Todos los pensamientos son pesados. Crazy, and all of those thoughts are weighted. Dice que dará cuenta de los pensamientos que son pesados, You are responsible for every thought that is weighted. de toda palabra que sale de su boca, You are responsible for every word that de comes toda from your mouth. intención del corazón You are responsible y de for todo lo every que haya hecho durante toda intention su vida. of your heart and Miren los everything registros de todo, you did throughout your life. So imagine the de registers todo. of this. Entonces, si hace un acta así, imagínese un acta así que el juez lo llame a relación. If there is something Y le that's lea wrong usted esa acta. because all of Y usted diga, this, yo no me and acuerdo de eso. the judge comes and reads Video. all of this. Hace video. And so Y you usted say, salir en video, "I ¿eh? don't remember," and then they show you the video. Estoy asustado. You are video. ¿Ok? Entonces imagínese donde se haga esa lista suya y mía de todo lo que ha So hecho. imagine if
Y el juez le pregunta, ¿cómo se declara? And so the judge asks, Culpable o how do inocente. you declare yourself? La verdad. Dígalo, dígalo. Guilty or innocent? Si a usted lo van a juzgar y a mí me van a juzgar To judge you. por mis pensamientos, por mis acciones, por mis actos, por todo, culpable o inocente. Culpable. Mira, dice, la paga del pecado And es so the Bible muerte. says that you pay sin with death. Tú imagínate, So se llenó la sala con todos nosotros allá. the room is filled with everybody. Y todos nosotros, todos somos ¿qué? And we're all guilty. La verdad, True. culpables. True. ¿Cierto o no es cierto? Y entra Jesús como abogado. And so Jesus comes Dice, as señor juez, and he says, yo soy Judge, su abogado. Yo los voy a representar. your lawyer, and I'm going to represent them. Y llega una vez a Jesús, Señor Jesús, pero yo no tengo que pagar sus servicios, And sus so honorarios. somebody says, No te Jesus, preocupes. no, I can't pay you for that. But then Jesus says, don't worry, I won't charge you. Y Jesús se sienta contigo a mirar todos los And so he argumentos. sits down to take a look at the arguments. Y cuando Jesús se sienta contigo a mirar todos los argumentos, Jesús hace, He goes, ¿en qué me metí? what did I get myself into? Y Jesús agota todos los So recursos Jesus por el juez. started negotiating. Y cuando agota todos los recursos, dice Jesús, There's no hice lo que option pude. left. And he says, I tried everything I could. Esa mente consabrosa es donde está. A whole bunch of stuff. Y Jesús hizo hasta lo inevitable Jesus did por sacarlo librado del juicio. all that Y we no se pudo. bring you jury. Pesaba más todas las páginas y las cosas que hiciste, pesaba más que los argumentos de Jesús. Heavier than Jesus. Porque Jesús podía haber alegrado. Jesus could have said, Así como la usted se no, eso es locura. well, this is Demencia, this is esquizofrenia. just mental. ¿Sí o no? Yeah. Es un retraso mental, es una depresión postparto. It's just depression. Sí, que usted sabe como los abogados You know inventan how lawyers fraseología y make cosas up para sacar al things otro to bring up the inocente. light. No estaba en sus cabales. Yeah, no, Aquí he wasn't hay video de conscious. todo. No. Entonces, But then we have video el about juez le it. dice, So the judge says, lo siento, I'm sorry, es reo de muerte. it's come down to death. Y en todos, claro, Jesús pierde todos los casos So como no. Jesus loses Reo de every muerte. single case. Entonces Jesús le dice, Jesus Señor juez, says, ¿puedo pasar al estrado? may I come to your presence? Y el juez, el padre, le dice, And sí, so puede pasar the al judge estrado. says, yes, come. Y Jesús empieza a hablar con el padre. So Jesus starts talking to the Father. El padre, And the Father says, y el otro, ¿qué era lo que está hablando? and we're watching from afar. ¿Qué será lo que está diciendo? Cuando usted ve y el juez hace así, And you see the conversation with Jesus and the judge. el juez hizo algo que sí. Y entonces, luego el juez le dice, And so the judge says, está usted libre, y se puede ir para su casa. you can leave to your house. ¿Y qué pasó? And so what happened? Yo sí. Lo que pasa es que Jesús no ocupa el lugar que le correspondía a usted. Jesus Él va a ir a morir por usted. died for you. Porque como no lo pudo defender, entonces va a quedar triste. Y va a ocupar el puesto que fue correspondido. Usted está libre. Entonces Jesús, eso fue lo que hizo Jesús. That's what Jesus did. Oh, my son. Eso fue lo que hizo Jesús. That's what Jesus did. Amen. Porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús vino a morir y ocupó el lugar suyo y mío. ¿Para qué? Para que ya no haya ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Porque hemos pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias, Diego. Please stand up. ¿Y sabe qué es lo bueno, man? Me and everything. Ahí no acaba todo. About this. We're not done. La Constitución de los Estados Unidos está basada en la Biblia. ¿Cierto o no es cierto? Y bajo la Constitución de Estados Unidos a una persona no la pueden condenar 2 veces por el mismo crimen. It says that we can't condemn the same person for Hello, the same crime. ¿escuchó eso? We can't be condemned. Bajo la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica a una persona no la pueden condenar 2 veces por el mismo crimen.
¿Hello? ¿Entendió eso? Did you understand this? Y la Constitución de los Estados Unidos está basada en la Biblia. Because Constitution is based upon Hello? It's based Por favor, yo upon quiero que usted escuche I esto. want you to hear this. Si una persona sale absuelta A person is absolved from a crime, meaning they de un don't crimen, suffer. y después se encuentran evidencia y videos de la persona cometiendo ese crimen, Evidence of that ya no person. lo pueden volver a juzgar. You can't judge them again. Aunque aparezcan video, aunque aparezcan las evidencias, aunque aparezca todo, ya pasó el juicio, ya se le hizo el juicio, salió inocente y luego aparecieron las pruebas de culpable, ya no lo pueden condenar por el mismo crimen. Judgment, ¿Sabía eso? you can't condemn this person for this Hello? crime. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Lo sabía o no? Ok. Did you know this? Y la Constitución está basada en la Biblia. Constitution is based Hello. on the Bible. Entonces, si usted era reo de muerte y yo era reo de muerte y éramos de condenación, y Jesús ocupó el lugar suyo y mío, Él pagó por lo suyo y pagó por lo mío. ¿Qué significa? De que Dios no me puede condenar por algo que ya fui juzgado y condenado. Amén. Amén. ¿No entendió? ¿No entendió? Ya a usted se le hizo un juicio. A mí se me hizo un juicio. Jesús fue y ocupó el lugar suyo y ocupó el lugar mío y murió por tu pecado y murió por mi pecado, murió por tu pasado, por tus antecedentes, por tus pensamientos, por tus acciones, por tu vieja naturaleza, por todo lo tuyo, por todo lo mío. Él murió y pagó, porque la paga del pecado es muerte. Entonces dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero hay que permanecer en Cristo, porque cuando yo permanezco en Cristo estoy bajo la cobertura de que Jesús murió y resucitó por mi pecado. Eso quiere decir que Dios no te puede condenar por tu pasado, For your past, porque ya hubo un juicio. because there was already Ni Dios te puede condenar. judgment and you can't condemn. Por eso dice que si confesares tus pecados y te apartares de ellos, dice que Dios los echará al fondo de la mar y nunca más se acordará de ellos. ¿Dónde lo echan? Al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Solo que hay hermanitos por ahí que tienen espíritu de buzo y van y se sumergen por ahí a buscar el pasado a la gente para venir a sacarle chicharrones. Espíritu de buzo, pecados que Dios tiene al fondo de la mar y ellos van a buscar por ahí. That people go and dig into somebody else's ocean and want to know what their Entonces, si Dios no me puede condenar So if the Lord can't condemn por lo que ya Jesús pagó, what Jesus mucho already menos el diablo te puede neither can the recriminar. devil condemn. Porque la Biblia dice Because the dice- Bible says that dice que, escuche, es interesante, dice, no traigáis a memoria las cosas antiguas, no traigáis a memoria las cosas pasadas, que el diablo las usa para tormentar a mi pueblo. ¿Usted por qué se va a dejar recriminar del pasado? ¿Por qué le va a permitir a otra persona o al diablo que te restregue un pasado que Jesús pagó por él? Ya Jesús pagó por tu pasado, ya Jesús pagó por tu pecado, ya Jesús pagó por tu maldad. No le permitas a nadie que levante como argumento tu pasado para chantajearte, para manipularte, para controlarte, para minar tu mente y tu corazón, para minar tu autoestima. Si Dios te perdonó, ya te perdonó. Si Jesús ya pagó, ya pagó. No permitas que nadie venga a condenarte por lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Yo no le permito a nadie que me restregue mi pasado. No se lo permito, no se lo acepto, ni me dejo chantajear ni manipular. Ya Jesús pagó por tu pasado. Ya no cargues más con tu pasado. Ya suelta tu pasado. Ya no cargues más con las cosas chuecas que hiciste en el pasado. Déjalas ir. Ellas tienen vigencia mientras tú les des vida. Tu pasado tiene vigencia solo si tú le das vida.
si tú lo alimentas, si tú lo nutres, si tú no lo renuncias, si tú no lo sueltas, siempre va a estar el pasado apegado a ti. El Señor va a decir, este ya lo perdoné, sigue ahí clavado lo mismo. God is going to say, I already forgive you. Why is this guy making such a big deal about Por eso dice el apóstol Pablo, una cosa sé, Like Paul says, one thing una cosa sé, one thing I do know, dejando lo que queda atrás. Dejando lo que queda atrás. Hermano, lo que pasado ya pasó. what's in the past is in the past. Dejando lo que queda atrás, prosigo al blanco del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dejando lo que queda atrás. Hermano, Things in the past ya deja. Lo que pudiste hacer y no hiciste, ya no lo hiciste. you couldn't do. Ya lo que te hicieron en el pasado, ya te lo hicieron. To you in the past, they did it to Es you. que mi mamá hace 20 años me... My mom 20 years ago. Dejando lo que queda atrás. Dejando lo que queda atrás, prosigo al blanco. Hermano, mientras que usted esté aferrado al pasado, va a estar aferrado al rencor, a las raíces de amargura, al odio, a la frustración. Se va a limitar, se va a bloquear, se va a enfermar, se va a envenenar, se va a contaminar. Va a estar atado a los recuerdos del pasado. Hay que soltar el pasado, hay que dejarlo ir. Lo que pudiste hacer y no hiciste, ya no lo hiciste. No estés llorando sobre la leche derramada. Don't cry over it. ¿Sabe que nos cuesta mucho soltar el pasado? It is very hard. Pero déjame decirte, Ask si God, tú no sueltas el pasado, ¿con qué manos vas a aferrar el futuro? how are you going to hold on to Tienes it? que soltar una cosa para agarrar otra. Let one thing go so that you can hold on to another. Suelta a esa persona. Let that person go. Hay personas que usted odia, hay personas que usted no ha podido perdonar. Suéltelas, déjenlas ser libres ya. Let them go. ¿Sabe que yo estaba preguntándome, See, I was asking y se lo myself, confieso con todo mi corazón? and I confess it. Yo hace unos días testifiqué A acá couple of days I testified que hace un tiempo para acá that lloraba de alegría. I used to cry. ¿Usted se acuerda? I told you that I was ¿Usted se acuerda que yo le conté eso? so happy. Y que yo estaba así con los muchachos en el restaurante o manejando, y cuando se me salían las lágrimas y empezaba a llorar de felicidad. Driving my car. ¿Se acuerda que yo les testifiqué eso? Y que era un síndrome que yo no lo entendía. My eyes, because I was very happy, and this is something that I can't understand. Y sabe que Dios me dio la revelación de por qué esa alegría. Why that happiness came to my life, Porque aprendí a perdonar. because I was Amen. I learned how to forgive. Y hubo gente que me hizo mucho daño, There's people that hurt me demasiado daño. a lot. Y yo ya los I perdoné. already forgave them. Perdonados, perdonados. Forgave them. Al 100%, lo que se dice perdonado, perdonado al 100%. No de que yo perdono pero no olvido. Well, I forgive, but I won't forget. Yo perdono pero todavía me acuerdo y me da I bilis. forgive, and I still remember it, and I Yo perdono pero no puedo ver a esa persona. forgive, but I can't see them. Yo perdono pero le sigo recriminando. I forgive, but Yo perdono pero sigo levantando ese argumento. but I still. ¿Saben una cosa? La gente manipula There's people con los that argumentos. argue. Alguien que te hace algo y es un argumento que va a estar usando para azotar a la persona. Y eso se llama manipulación. Está apelando a ese argumento para manipular a la otra persona, para atormentar a la otra persona, para desquitarse con la otra persona, para controlar a la otra persona. No, hay que soltar. ¿Sabe que cuando usted perdona, el primer beneficiado es usted? Y cuando usted no perdona, le produce raíces de amargura, y las raíces de amargura segregan sustancias canceríferas. Hay gente que se enferma de cáncer. There's people that become sick because they have cancer. Y yo lo reconozco en mi vida. Recognize it in Yo fui muy herido y fui muy lastimado. Y muchos de ustedes conocen mi historia. Y a mí me dio una gastritis que me mandó al hospital interno 2 veces. and I went to the hospital twice. Y yo decía, ¿pero por qué la gastritis? Por la amargura. Yo tenía amargura de espíritu. My spirit was bitter. Tenía amargura de espíritu. Porque una cosa es contar las cosas, otra cosa es vivirlas. Because one thing is to tell you what I went
Y yo digo, yo necesito And so I said, sanarme. I need to be healed. Yo necesito perdonar, pero de perdonar. Y me puse en una actitud de perdonar. Y me costó, And it costed me, porque no es fácil perdonar. because it's not easy to Pero perdonas o la herida te mata. forgive or the Perdonas o la herida te frustra. O perdonas y la herida te daña tu matrimonio, te daña tu salud, te daña tu vida, te daña tu hogar, te daña tus circunstancias, te daña tus hijos, daña tu futuro. harms your future. El perdonar es una actitud de la voluntad, Forgive no es un is not sentimiento. your Ay, es que yo no siento perdonar. Es que no es que sienta. feel like Es una decisión interna. Usted decide perdonar, usted decide amar. El sentimiento de perdón viene después, pero necesita tomar una actitud. Y hasta que tú no sueltes tu pasado y no perdones, tu vida no va a cambiar. Y déjame decirte algo peligroso cuando no hay perdón. Porque dice la Biblia que cuando no se perdona, se brotan raíces de amargura, por las cuales son muchos contaminados. Y dice, y esa raíz de amargura te impide alcanzar la gracia. ¿Qué quiere decir? Que la falta de perdón puede afectar tu salvación. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 2. Y si le estoy haciendo énfasis en esto, es por algo. Y si estoy aquí parado mezclando esto y hablando de esto y hablando de mi vida, es por algo. Necesitas avanzar, necesitas salir de esa posición de rencor, de amargura, de odio, de falta de perdón, de atado al pasado. Suelta. Nadie puede perdonar por ti, tú misma tienes que hacerlo. No esperes que el otro tome la iniciativa, tú toma la iniciativa de perdonar y de pedir perdón. Yo espero que venga donde a mí me pida perdón. Usted no esté esperando, usted tome la iniciativa de que las cosas cambien. El altar está abierto. Si has estado luchando con tu pasado y no lo has soltado, si hay cosas de tu pasado que te han lastimado y no te has sanado, ven por tu liberación, ven por tu restauración, ven por tu sanidad. Yo no voy a quedarme media hora haciendo un llamado, creo que el mensaje fue demasiado claro. Tal vez usted tenga que perdonarse a usted mismo por los fracasos. Tal vez se tenga que perdonar a usted mismo por las decisiones mal tomadas. Tal vez tú mismo destruiste tu matrimonio o estás viviendo lo que estás viviendo por tu causa. Y tal vez necesites hoy perdonarte a ti mismo. El altar está abierto. Gloria a Dios. Necesitas reconciliarte contigo mismo. Es fácil caer en las garras del pasado, pero el pasado es el que levanta argumentos para tenerte atado. Son argumentos para tenerte limitado, para controlarte, para no dejarte avanzar, para que no perseveres, para que no seas feliz. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad te hace libre. La verdad te hace libre. Confiesa. Declara. Suelta. Suelta. Deja ir a esa persona. Ya lo hizo. Ya pasó. Fue doloroso, sí. Te lastimó mucho, sí. Te hirió, sí. Te sacó lágrimas, sí. Pero ya es tiempo de ser sano. Ya es tiempo de soltar. Ya
Ya es tiempo de perdonar, ya es tiempo de decirte: hoy te perdono en el nombre de Jesús. Hoy te dejo ir libre. Hoy te abro la puerta de la cárcel. Hoy quito esa deuda, te perdono esa deuda. Hoy te doy apertura. Hoy declaro que te perdono en el nombre de Jesús. Perdona. Tal vez te tienes que perdonar a ti mismo. Hoy me perdono a mí mismo. Maybe you have to forgive yourself. Tengo derecho a equivocarme y usé ese derecho. You have that right. No soy perfecto. You're not perfect. Sé que tengo imperfecciones, sé que he cometido errores, sé que me he equivocado y tal vez me equivocaré muchas veces. Pero hoy me perdono por mis equivocaciones, me perdono por mis malas decisiones, me perdono a mí mismo I forgive myself. por mis fracasos. My failures. Perdónate a ti mismo, perdónate a ti mismo. Tal vez tengas que pedirle perdón al Señor. Maybe you have to forgive yourself. Or Tal vez tengas que pedirle ask perdón a alguien. somebody for Tal vez necesites no solo pedir perdón, don't know if you need to ask. tal vez necesites perdonar. Maybe you need to forgive. Ven conmigo, ven conmigo. Nunca es tarde, no es tan tarde, no es tarde para ti. Yo tengo un plan para ti. Yo tengo un plan No es fácil perdonar, para ti. pero toma la iniciativa. Cambia tu realidad adversa, cambia tus circunstancias. Ven conmigo, ven conmigo hoy. Nunca es tarde, no es tan tarde, no es tarde para ti. Yo tengo un plan. Si tienes que ir hacia alguien y perdonarlo o pedirle perdón, aprovecha este momento. Aprovecha este momento. Rompe. Toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Sal de esa posición. Sal de esa posición defensiva. Esa posición de orgullo.